Bien, entonces ahí tenemos la diapositiva. Voy a ampliarla. Ya saben ustedes que también en el momento de ampliar podría haber algún problema. En todo caso me avisan, pues no, porque a veces yo estoy hablando y creo que me están viendo o me están escuchando o creo que está pasando la diapositiva. Y bueno, pues no está pasando, ¿no? Entonces ustedes con toda confianza me avisan, pues, ¿no? Bien. Entonces voy a poner la diapositiva en presentación. Bien, vamos a hablar de los 5 continentes que son habitados, ¿no? Habitados en el sentido de que hay países, pues, ¿no? En estos continentes hay países, hay bueno, todo tipo de organización del Estado, población, ¿no? Hay población, está habitado, ¿no? Hay toda una organización estatal, Estado-nación, hay toda una serie de, ¿no? De, digamos, formaciones estatales y organizaciones administrativas jurídicas que son pues propias de un país, un estado, ¿no? Pero, por ejemplo, en el caso de la Antártida, que también es un continente, no lo vamos a mencionar porque no está habitado, ni tampoco hay países en la Antártida, ni tampoco, por supuesto, hay actividades económicas, ¿no? Solamente hemos visto en una clase anterior que la Antártida es considerada zona de paz y de ciencia. Bueno, entonces, en ese sentido, no vamos a hablar pues de la Antártida como continente poblado habitado, ¿no? Por eso que no va a estar en nuestras explicaciones de esta semana ni la próxima, ¿no? Que nos faltan los otros continentes. Con relación al tamaño de los continentes, Asia es el continente más grande en extensión. Luego viene América y luego viene África, tercer lugar África. Luego viene Europa, que es una prolongación de Asia, y al último Oceanía, que es esta zona de islas. Entonces, en extensión voy a repetir, primer lugar Asia, segundo América, tercero África, cuarto Europa y quinto lugar Oceanía. Ahora, si ustedes ven bien aquí el mapa, bueno, América es claramente un continente separado por los océanos Atlántico y Pacífico de las demás áreas, pero llama la atención el caso de Europa con Asia, porque ustedes ven Asia, por ejemplo, es un grande, muy enorme el continente, pero aquí hay una división, ¿no? Que es una división política, ¿no? Una división artificial, cultural, porque en realidad Europa es como si fuera la prolongación de Asia, ¿no? Como si fuera una península del Asia. Ustedes saben que península es una porción del territorio continental que ingresa hacia el mar. Entonces parece que Europa fue una península de Asia. Pero ya por cuestiones culturales, los países de Europa no se consideran, por supuesto, asiáticos, sino europeos por la historia y todo eso, y han establecido a los montes Urales, que acá hay una cadena de montañas, como los límites políticos entre el continente asiático y Europa. Bueno, entonces, esa es una cuestión ya política, cultural, ¿no? Administrativa, territorial. Pero geográficamente, desde el punto de vista de geografía física, como vuelvo a repetir, o sea, desde el punto de vista de descripción del continente como territorio, en realidad Europa es parte, es como si fuera una parte de Asia, ¿no? Pero no lo vamos a llamar así porque ya sabemos, convencionalmente se ha establecido como 2 continentes. Entonces los continentes, ya hemos mencionado los 5 que vamos a ver. La Antártida también, que está en el extremo sur, es el polo sur, pero no tiene población. Y en el caso de Asia-Europa, como vemos aquí, forman una sola unidad, ¿no? Una sola unidad territorial, pero la que se une a África, por ejemplo, por el canal de Suez, ¿no? Hacia la zona de África, ¿no? Con este canal. Bueno, los límites, vamos a empezar por América, los límites son del continente, no son de países, ¿no? Continentalmente el norte, el sur, el este, el océano Atlántico, el oeste, el Pacífico, océano Pacífico, ¿no? Entonces, América por el norte tenemos el océano glaciar ártico, el Cabo de Hornos en el extremo sur del continente sudamericano,
al este, a la derecha es el este, ¿no? El Océano Atlántico y el Océano Pacífico al oeste, ¿no? Como vemos acá. Por eso acá están los límites, Océano Glaciar Ártico, la confluencia del Océano Pacífico y Atlántico, que es el Cabo de Hornos, la zona donde está el Estrecho Magallanes, el Atlántico y el Pacífico. También tenemos divisiones, ¿no? Subregiones o subdivisiones, que son América del Norte, que está aquí, incluye México, Estados Unidos y Canadá. Acá de color verde está las América Central y las Antillas. Las Antillas es el nombre que le dan a las islas que están en el Mar Caribe, en esta zona del Atlántico. Estas islas, Cuba, Haití, etcétera, son llamadas las Antillas o las islas del Mar Caribe, que es lo mismo. Y hay islas más grandes que le llaman Antillas mayores e islas más pequeñas que le llaman Antillas menores. Eso lo vamos a ver con más detalle en un momento. Entonces, la subdivisión política de América es 35 estados soberanos, ¿no? En general, 23 territorios dependientes, un estado libre asociado, que es Puerto Rico. Puerto Rico está asociado a Estados Unidos de manera libre, no libre, es decir, por voluntad del Estado de Puerto Rico, se ha anexado a Estados Unidos, se ha asociado a Estados Unidos. Bien, y bueno, en cuestión de países, el país con mayor área territorial, país, ya estoy hablando, no continente, es Canadá, luego Estados Unidos también en área, le cae en segundo lugar. Tercer lugar ya es Brasil, acá el área de Brasil es tercer lugar. Y cuarto lugar es Argentina, ¿no? En extensión como país, como países con mayor extensión territorial me refiero. Bueno, después las capitales, tenemos aquí en general, podemos mencionar, pues, ¿no? Que muchos países de esta zona de América son para nosotros, que estamos en Sudamérica, muy conocidos, ¿no? Pero quizás sería bueno remarcar Ottawa, la capital de Canadá, capaz porque no es muy conocido. Capital de Canadá es Ottawa. Estados Unidos tenemos Washington, México, Salvador, quizás Honduras, capital Tegucigalpa, ¿no? Capital Tegucigalpa. También, este, en las Antillas Mayores, que son las islas más grandes, ya sabemos la capital de Cuba, La Habana, Haití, Puerto Príncipe, Jamaica, Kingston. Y las Antillas Menores, que son las islas más pequeñas, Barbados, capital Bridgetown, Trinidad y Tobago, Puerto España. Y en Sudamérica, sí, pues más conocido todos. Quizás reiterar que la capital de Bolivia es Sucre, porque por muchos años fue La Paz, pero después los mismos bolivianos cambiaron su capital a la ciudad de Sucre, que dicho sea de paso, es el fundador pues de Bolivia, Sucre, ¿no? Por orden de Bolívar, fundó este país, ¿no? Luego, quizá Guyana, capital Georgetown, Paraguay, capital Asunción, bueno, ya los resto, Surinam, capital Paramaribo, ¿no? Que son quizás lo que sea necesario conocer, ¿no? Bien, entonces, veamos los aspectos físicos del continente americano, ¿no? Continente americano. Tenemos cordilleras, como en América hay cordilleras en América del Norte, América Central, América del Sur, ¿no? Pero bueno, tienen sus diferentes nombres, pero ya hemos visto que la mayor cantidad de cordilleras del todo el continente americano están mayormente las más importantes en la zona occidental, ¿no? Como vemos los Andes y acá continúan, ¿no? Las Rocosas, la Sierra Madre Occidental, etcétera. Vamos a ver. En el norte, las cordilleras más importantes son las montañas rocosas, que son estas que están en este lado del Pacífico de Norteamérica, la Sierra Madre, que son estas de aquí, del lado de México, y los montes Apalaches, que son estos que están hacia el lado Atlántico, hasta el Océano Atlántico, estos son los Apalaches. Y en medio de las montañas de Estados Unidos, los Apalaches y las Rocosas, tenemos la Gran Llanura. Como ven, esta zona es una zona de llanura, terreno llano, que fue muy útil, pues, muy propicio, muy favorable para que discurran los ferrocarriles durante el siglo XIX, que fue el avance de transportes, digamos, tecnológico del siglo XIX que generó un dinamismo del comercio interno, comercio nacional, y con ello también el desarrollo del mercado, ¿no? Y con esto el desarrollo económico. Así que los ferrocarriles, como ustedes saben, las 13 colonias
se encontraban aquí al lado del Atlántico, y de aquí empieza la conquista del oeste, que estas zonas del oeste. Entonces por acá va avanzando las figuras conocidas, los cowboys matando a los indios norteamericanos, los verdaderos americanos, y detrás de los cowboys venía la línea del tren, ¿no? Iban construyendo las líneas del tren. De tal manera que cuando se construye todas las líneas del tren, tenemos un comercio muy activo en todo el continente, mientras que Estados Unidos va conquistando también el territorio oeste, quitándole a México territorio, etcétera, hasta hacer el territorio que conocemos, ¿no? También tenemos macizos y escudos. Escudos que le llaman como acá el escudo brasileño, que viene a ser el basamento rocoso del llano amazónico. La palabra escudo o plataforma, que es lo mismo, se refiere a rocas muy antiguas, ¿no? Que son muy antiguas y que por lo mismo que son muy antiguas, han sido intensamente erosionadas, por eso que han formado una llanura, ¿no? O una penillanura también como se le llama. Este, Tenemos entonces aquí el macizo brasileño, el sistema de Parima, Pacaraima, escudos, el guyano y escudo guyano por aquí y de La Plata, acá está el escudo guyano y de La Plata acá, son argentinas. Tenemos llanuras en el norte, la gran llanura norteamericana que estamos viendo aquí. En el sur, la llanura amazónica, por ejemplo, todo esto. Las pampas argentinas y la zona del Orinoco, que es la zona de la frontera Venezuela-Colombia, ¿no? Mesetas, tenemos en el norte meseta de Colorado y Anahuac, que están aquí en la zona central. Y las mesetas en el sur del Mato Grosso, acá cerca en la zona brasileña, Mato Grosso. Y el Collao, que es la meseta entre Perú y Bolivia, pues, ¿no? El Puno y Bolivia. Y la meseta de Patagonia hacia el zona argentina, ¿no? Los desiertos más importantes de América, en el norte el desierto de Colorado, acá en Norteamérica, el desierto de Arizona y el desierto de Sonora, que es la frontera con México, ¿no? En el sur, en América del Sur, tenemos el desierto de Sechura, que es en Piura, y el desierto de Atacama en Chile, ¿no? Las penínsulas que vienen a ser ingresos del continente al mar, la península acá vemos de Alaska, que es importante, recuerden que esta zona es de Alaska que pertenece a Estados Unidos, no es un estado discontinuo, porque esto es Alaska, Canadá, Estados Unidos, pero es un territorio de Estados Unidos, aunque es discontinuo, no está pegado a Estados Unidos. Alaska, esta zona de Alaska es la que ustedes en historia han visto el poblamiento de América, la zona donde se habla del estrecho de Bering, ¿no? Donde se acerca mucho la zona del continente americano con el asiático, ¿no? Y que se presume que con las glaciaciones esta zona estuvo lleno de hielo y pudo ser un puente natural, ¿no? Para que pasen los hombres, puesto que en América no había seres humanos, ¿no? De cierta manera, esto también significó un poblamiento de América, ¿no? Por parte de los hombres de estas épocas prehistóricas, ¿no? Bien, tenemos la península Alaska, de Florida, ¿no? Esta península acá de Florida, de California, de Yucatán, que tenemos acá en la zona de México, Guatemala, y las islas más grandes en el norte, Groenlandia, como vemos aquí, Groenlandia que está anexada a Dinamarca, ¿no? Tenemos en el sur las Tierras del Fuego, que son islas también, y aquí en este pedacito se ven en el extremo sureste de Argentina, en el Atlántico, las llamadas Islas Malvinas, que son de colonia británica, ¿no? Y que fueron motivo de reclamo de soberanía por parte de Argentina. Y bueno, también generó la guerra llamada de las Malvinas, ¿no? Esta guerra del año 82, donde Argentina se enfrentó a Inglaterra y por supuesto perdió. Y estas islas siguen siendo las llamadas, como le dicen los ingleses, no le llaman Malvinas. Los ingleses le llaman las Islas Falkland, ¿no? Las Islas Falkland, pero los argentinos le dicen las Malvinas. Bien. em, el estrecho de Magallanes, también el extremo sur, ¿no? Donde Magallanes pasó del Océano Atlántico al Pacífico, ¿no? Con la primera vuelta al mundo, el viaje de circunnavegación, también como se le llama, ¿no?
Luego tenemos la hidrografía, o sea, las masas de agua que hay en América. Primero empezamos por Norteamérica, principales ríos y lagos, el río Mississippi, como ven aquí, río Mississippi, que es el de mayor curso, es el río que tiene la mayor cuenca o la más extensa cuenca de esta zona norte y desemboca aquí en el Golfo de México, ¿no? Esta zona, recuerden que la península es una entrada del continente al mar, pero el Golfo es al revés, una entrada del mar cerca hacia el continente, una zona cóncava, como ven. Ya aquí desemboca el río Mississippi, mm, en el Golfo de México, ¿no? Mm. Luego tenemos el río San Lorenzo aquí en esta zona, que es el colector o nace de las aguas, se alimenta de las aguas de esta zona de los grandes lagos, que son los lagos norteamericanos. Están en la frontera Canadá con Estados Unidos. Estos grandes lagos que vemos aquí en esta zona son de origen del deshielo de la glaciación de Wisconsin. Cuando fue el periodo de enfriamiento, el último gran glaciación, los hielos que están aquí en el Polo Norte avanzaron y cubrieron más o menos hasta aquí la mitad de Estados Unidos, ¿no? Hasta por acá. Todo esto estaba cubierto de hielo. Después, poco a poco, cuando se fue deshielando, porque vino un cambio, un óptimo climático, una época de glaciación se le llama, de glaciación o de hielo. Entonces, este hielo, toda esta zona que estaba congelada empieza a deshielarse y retirarse hacia el polo norte, el hielo, ¿no? Como donde está ahora. Y por eso que aquí, como el deshielo genera, origina estos lagos de Norteamérica, ¿no? Como un lago de origen glacial. De ahí se alimenta el río San Lorenzo, ¿no? De esos lagos, las aguas. Luego tenemos el río Colorado, ¿no? Que está aquí en esta zona. Pero acá está mi cursor, río Colorado, que desemboca en el Pacífico. Y que en esta zona el río forma un cañón. Recuerden, un cañón es un valle angosto, profundo, que ha dejado al descubierto las capas rocosas que conforman el basamento rocoso geológico de Norteamérica, ¿no? Así que el río Colorado ha abierto una ventana para ver las capas antiguas de las rocas. Y tenemos, y por eso acá forma el río del Gran Cañón del Colorado, ¿no? Un cañón es un valle angosto y profundo. El lago superior, el segundo más grande del mundo, ¿no? Ahí está. El segundo más grande del mundo. Em, en América del Sur tenemos, por supuesto, aquí, bueno, estos son los grandes lagos, ¿no? El lago superior que estamos viendo. En América del Sur tenemos, pues, los ríos. El río Amazonas, por supuesto, es el más importante, el más largo del mundo, que nace en Arequipa, como ven. Tenemos eso hace que el río Amazonas sea el río más extenso, de mayor cuenca colectora, ¿no? Geográfica que alimenta con las lluvias de el agua al río Amazonas y todo el sistema hidráulico forma esa zona, que directo o indirectamente llevan sus aguas al río Amazonas, ¿no? Tenemos el río Orinoco, que está aquí en la frontera Venezuela-Colombia. El río Orinoco que es nace del macizo guyanés, ¿no? Y esta zona, y casualmente se usa como frontera natural entre Venezuela y Colombia, ¿no? Y el río de la Plata, en la zona sur, desemboca en un gran estuario, ¿no? Estuario viene a ser cuando el río desemboca, antes de desembocar forma una especie de embudo o de una boca abierta, parece. Entonces, eso es la forma de estuario. En este caso, el río de la Plata forma el estuario más grande del mundo, ¿no? Que se forma de la confluencia o la unión de los ríos Paraná y el río Uruguay, ¿no? De acá la unión, confluencia y unión forma el río de la Plata. Además, aquí vemos el llamado acuífero guaraní. No olviden que acuífero es el agua subterránea. También al agua subterránea, aparte de llamarle acuífero, también se le llama agua freática.
recuerden, freática, ¿no? O napa freática también le dicen. Se refiere pues a todas estas masas de agua subterránea que estamos viendo aquí y que configuran la zona de frontera entre estos países que son Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay, ¿no? Este gran acuífero, entonces, o zona de aguas subterráneas es la más grande, ¿no? La mayor superficie del planeta. Bueno, y de ahí tenemos la población y calidad de vida en América. Bueno, aquí vamos a hablar del continente, ¿no? No tanto de países. Entonces, cuando habla de población absoluta, está diciendo población de toda América, no de países, sino de todos los países de América. ¿Cuánta población sumándolo? Sumando toda la población, ¿cuánto viene a representar? Es la idea, ¿no? Este, entonces, tenemos que la población de América, o sea, de todo América, estamos hablando, no estamos hablando de un país, sino de toda América, suma 1.032 millones de habitantes, 1.032.688.000 habitantes, ¿no? Esa es toda la población de toda América, para más de 1.000 millones, ¿no? Recuerden que Perú tiene solo 34 millones. Estamos hablando de toda América, 1.032 millones. Y aún es bastante, ¿no? Pero ahora cuando veamos Asia, nos vamos a dar cuenta que China y la India, por separado, tienen más población que toda América junto, porque la India tiene 1.400 y tantos millones de habitantes. 1.400, acá toda América es 1.032. Eso quiere decir que la India y China por separado, cada uno tiene más población que toda América juntos, que todo un continente, ¿no? Que todo el continente americano. Un país estamos hablando, ¿no? Estamos hablando de China y la India son países. Bueno, acá tenemos entonces la población total absoluta de América, 1.032 millones según el Banco Mundial en el año 2023. Sabemos que la población va creciendo, ¿no es cierto? Eso es la tendencia natural de la población, es que tiende a crecer. No he dicho de que solamente puede bajar la población en casos muy excepcionales como son una guerra, ahí muere bastante gente, pues, ¿no? O si no, una epidemia, también puede morir bastante gente, como el caso del COVID, etcétera. La densidad poblacional, que viene a ser el número de habitantes por kilómetro cuadrado, a nivel de América, el promedio de toda América es 24,4 habitantes kilómetro cuadrado, mientras que en América Central, que hemos visto que el área territorial es mucho menor, a la hora de dividir la población sale más alta la densidad, 89,9 habitantes por kilómetro cuadrado. En indicadores poblacionales como la esperanza de vida o expectativa de vida, es decir, el número promedio de años que vive un americano, ¿no? Alguien que nace en América, es más o menos 77 años, ¿no? Em, Tenemos una tasa de crecimiento natural, es decir, cómo avanza en porcentaje la población a nivel de América. La tasa promedio natural de crecimiento es 1,1%, no es tan alta, ¿no? La tasa bruta de natalidad, que viene a ser el número de nacimientos por cada 1.000 habitantes. En el caso de América, tenemos en América del Norte 11,5 nacimientos por cada 1.000 habitantes. América Central y el Caribe 15,5 por cada 1.000 habitantes y en Sudamérica 14,5. Que como ven, en América Central es donde nacen más gente, ¿no? Por cada 1.000 habitantes. Igual, la tasa bruta de mortalidad es número de defunciones o muertes por cada 1.000 habitantes. Entonces tenemos en América la tasa bruta de mortalidad, o sea, de número de muertos, ¿no? Que hay por cada 1.000 habitantes. En el norte, miren, es más alto, ¿ah? 8,5 mueren por cada 1.000 habitantes. América Central y Caribe 7,5 por cada 1.000 habitantes. Y en Sudamérica, en general, es 7 personas por cada 1.000 habitantes. También tenemos el concepto, la variable que ustedes conocen, vimos en la clase pasada, que se llama, todas estas son variables demográficas, si ustedes se acuerdan, ¿no? Entonces,
Más o menos la idea es por ejemplo, el caso de la esperanza de vida, ¿no? Estamos viendo, ¿no? La tasa bruta de mortalidad, todo esto son variables o indicadores poblacionales. La tasa de mortalidad, como vemos, es más alto en América del Norte, 8,5, en América Central y Caribe, 7,5 mueren por cada 1.000 habitantes, y en Sudamérica, 7 mueren por cada 1.000 habitantes. Posiblemente ha subido un poco con toda la situación de sicariato y todo que hay ahora, ¿no? La tasa global de fecundidad significa el promedio de hijos que tiene una mujer en la edad fértil, ¿no? En América. En América del Norte es 1,7 hijos por mujer. América Latina y el Caribe, 2 hijos por mujer, ¿no? Mamá es así decidido en ese campo. Bueno, continuamos. La población y también tenemos en calidad de vida en América, tenemos en la distribución de la población por área de residencia, ¿no? O sea que, como es como decir, cuál es la preferencia de los americanos, ¿no? Por vivir en la ciudad o preferencia por vivir en el campo, en la zona rural. Y lo que estamos viendo en los porcentajes es que, por ejemplo, la población de América eminentemente o prefiere claramente la ciudad para vivir, la zona urbana. Por ejemplo, en América del Norte, el 83% de la población de América del Norte, o sea, Estados Unidos, Canadá, México, prefieren la ciudad, la zona urbana. En América Latina, perdón, en América Central, 75% viven en las ciudades. En América Latina y el Caribe, 81% viven en las ciudades, ¿no? Bien, como vemos, entonces es claro, claro, claro que la preferencia de la población americana es vivir eminentemente en la urbe o ciudades. Ahora tenemos el concepto de índice de desarrollo humano, que sabemos que se basa en, esto de Naciones Unidas, ¿no? Se basa pues en tres indicadores, o tres variables indicadores que son básicamente la esperanza de vida, la expectativa de vida, cuántos años. A eso se considera también el nivel educativo de la población, por ejemplo, cuántas personas promedio o un porcentaje de personas promedio han llevado educación básica, básica, no sé, educación básica, es decir, primaria, ¿no? Secundaria. Y el otro indicador es el ingreso per cápita, es decir, el ingreso por cabeza, ¿no? En promedio. De esa manera tenemos índices de desarrollo humano alto, muy alto, perdón, alto, medio y bajo. En el caso muy alto, tenemos a los países, por supuesto, con mayor desarrollo, como son Canadá, Estados Unidos, son países industriales. Pero no, lo que sorprende es que también muy alto se encuentra Chile, que está al sur de Perú nomás, ¿no? Argentina, Antiguo Barbudo, Uruguay, Costa Rica, las Bahamas, ¿no? Barbados, San Cristóbal, Nevis, Trinidad, Tobago, etc. Y con un índice de desarrollo humano alto, ahí vamos a encontrar a Perú, pero también Granada, México, Colombia, Brasil, Ecuador, República Dominicana, Cuba, Perú, Guyana, Paraguay, Jamaica. Es decir, estos son los países con índice alto. Y índice medio, bueno, que está un poco en peor condición, digamos, Venezuela, Bolivia, El Salvador, Nicaragua, Guatemala, Honduras, Haití. Haití ha subido porque en otros datos de índice de desarrollo humano de América hay el índice bajo. Haití estaba en bajo, ahora ha subido a medio por lo menos. Pero por eso que actualmente ya no hay ningún país de América que esté con IDH bajo, ¿no? Vamos a ver los principales recursos y la economía en general de América, qué es lo que más producen en la región de América, qué es lo que más producimos. Tenemos en Estados Unidos y Canadá, que son los países más modernos, industrializados, primer mundo que están en América, son los más desarrollados en tecnología, pues, ¿no? En verdad, Canadá y Estados Unidos son los más industrializados, ¿no? Son destacados en la industria automotriz, textil, farmacéutica, tecnología, informática, industria cinematográfica.
siderúrgica, es decir, la fabricación de acero. Bueno, son países pues los más desarrollados de América, ¿no? Canadá, Estados Unidos. Industria petroquímica, etcétera. En la llanura norteamericana también hay una agricultura moderna, tecnificada, ¿no? Como se acuerdan la palabra intensiva, ¿no? Una llanura intensiva, una agricultura moderna. Cereales, producen maíz, soya, trigo, ¿no? En Alaska y el Golfo de México se caracterizan por la explotación de petróleo, ¿no? En México, Alaska y México, ¿no? Son zonas petroleras, pues. Otros recursos de economía principales, pero de América Central y América del Sur. En América Central destaca la economía basada en la agricultura y básicamente productos de exportación, café, cacao, plátano, caña de azúcar, ¿no? Y alguna explotación de minerales como oro, plata, y los ingresos también que recibe en América Central y Caribe son por concepto de muy buenas playas, ¿no? Por eso hay un ingreso bastante respetable de parte del turismo, ¿no? En este sentido, en esta zona América Central, las playas de Cuba, de México, ¿no? Son muy conocidas, muy bonitas, muy turísticas. Y en América del Sur, ¿en qué destacamos? Bueno, típicamente Perú y Bolivia tienen históricamente fama, puede ser productores de minerales, o sea, minería, minerales económicos, metálicos, cobre, hierro, oro, zinc, plata. Brasil se convierte en el primer productor de hierro en América y el segundo a nivel mundial. Y países como Venezuela, Brasil y Ecuador son los principales exportadores, ¿no? En este caso de Venezuela, Brasil y Ecuador, exportan mayormente petróleo. Recordemos que Ecuador tiene selva por la guerra del 41, ¿no? Que Perú gana, pero en el tratado o protocolo Río Janeiro, Perú le regala prácticamente a Ecuador la selva que tiene, pues. Y quién diría, ¿no? Porque lógicamente acá como trabajan mal, que con los años esa selva que le regalamos a Ecuador tenía amplios yacimientos de petróleo. Y por eso que Ecuador es uno de los tres países principales que exportan petróleo acá en Sudamérica. Así es como nosotros regalamos nuestros recursos y después estamos en desventaja, pues, ¿no? Y hay una foto de oro, ¿no? Bien, bueno, ahora pasamos a otro continente, ¿no? Al continente asiático. El continente asiático destaca por bueno, por muchas cosas, pero quizá lo más impresionante es la cantidad de población que tiene Asia, es decir, y además porque allí se ubican los dos países con mayor población mundial, que son la India y la China, ¿no? Pero veamos en general las características geográficas y después veremos políticas de el Asia. Acá tenemos que la superficie del continente asiático, bueno, está la cantidad, ¿no? Es la más grande. Los límites del Asia es por el norte, el océano glaciar ártico, que es el agua fría que baña las costas del Polo Norte, pues de que el Polo Norte es hielo flotando, ¿no? Es hielo que flota, no es como la Antártida, que es continente con una capa de hielo encima, ¿no? No es así. Por el sur, el Asia limita con el Océano Índico, como ven acá. Por el este, el Océano Pacífico. Y por el oeste, los montes Urales, que son esta convención que hay para dividir Europa de Asia, ¿no? Bien. También cuenta con 49 países independientes, 4 territorios dependientes, 6 estados no miembros de Naciones Unidas, 2 regiones administrativas. em, y también es interesante ver que Rusia, como dice aquí claramente, Rusia es un país transcontinental. ¿Qué significa? Que está en 2 continentes, pues. Un cuarto del territorio, o sea, un 25% de Rusia está en lo que llamamos Europa Oriental. Y el resto del territorio es un 75%.
eh, está pues en el territorio asiático. O sea que Rusia territorialmente como país tiene más territorio asiático en Asia que en Europa Oriental, pero, por ejemplo, la mayor parte de la población rusa, el 75%, está en la parte de Europa Oriental. O sea que eso demuestra que la voluntad política de los gobernantes rusos, de los zares, ¿no? Ha sido que, que Rusia vea o mire hacia Europa, no que sea un país que se considere asiático 100%, que de hecho tiene del Asia, pero culturalmente los rusos, los gobernantes rusos, mejor dicho, decidieron que Rusia debía ser pues europea, ¿no? Mayormente. Por eso no nos debe extrañar que la capital, Moscú y en las, las ciudades más importantes de Rusia se encuentran en el lado europeo, ¿no? O sea, Europa Oriental. Bien, en las regiones de Asia, los países capitales, tenemos principales países. Bueno, tenemos que Asia tiene pues 49 países independientes, 4 con territorios que son dependientes, 6 estados no miembros de Naciones Unidas, aunque reconocidos, 2 regiones administrativas, Rusia es un país transcontinental, etcétera. Bueno, empecemos por algunas capitales, países, ¿no? En el Asia septentrional, no olviden que septentrional significa norte, o sea, el Asia norte. Allí podemos ver que está por la zona de Rusia con su capital Moscú, ¿no? Pero también tenemos en Asia sur occidental, o sea, para esta zona, ¿no? Sur, o sea, norte, sur, este es a la derecha oeste, como es sur occidental, para acá. Tenemos pues tenemos Israel, los países que están ahorita conocidos en la guerra, ¿no? Capital Tel Aviv, Jordania, capital Amán, Arabia Saudita, Riad, Irak, capital Bagdad, que intervino en la guerra del Golfo del 91-92, Irán con su capital Teherán, que últimamente también se ha mencionado mucho por el lío con Israel, ¿no? Asia Central tenemos Kazajistán con capital Astana, Uzbekistán, capital Tashkent. Bien, en Asia Meridional, meridional significa sur, o sea, África, si digo así, Asia Sur, ¿no? Sur pues tiene sinónimos, ¿no? Meridional, austral también es sinónimo, ¿no? De sur. Bueno, en Asia Meridional o Sur tenemos la India, capital Nueva Delhi, Pakistán, que es al norte de la India, que es de religión islámica, Pakistán son islámicos musulmanes, Islamabad, Bangladesh, capital Dhaka. Y hacia el sureste, o sea, hasta esta zona, sureste es esta zona, ¿no? Tenemos Tailandia, capital Bangkok, Vietnam, capital Hanoi, Malasia, capital Kuala Lumpur, Indonesia, capital Yakarta, Filipinas, que fue colonia española, por eso que en Filipinas, capital Manila, hablan español, castellano. En el Asia Oriental, o sea, la zona hacia aquí, este es Oriente, tenemos la República Popular China, capital Beijing, tenemos la República de Japón, que son acá una serie de 4 islas, tenemos Japón también, Tokio, hemos dicho Corea del Sur, capital Seúl, Mongolia, por ejemplo, capital Ulaanbaatar, y así. Y los aspectos físicos del relieve, o sea, las cordilleras, la meseta, las llanuras, estas partes que son más geográficas, físicas, tenemos que destacar que el relieve del Asia presenta unas cordilleras que son importantes, ¿no? Porque justo allí, la cordillera del Himalaya, que es esta zona, ¿no? Norte de la India, la cordillera del Himalaya, ahí se encuentra el monte Everest, ¿no? Que es la montaña más alta del mundo, ¿no? El monte Everest es la montaña más alta, pues, del mundo. Tiene más de
Bueno, el Huascarán tiene 7.600 más o menos, ¿no? Pero el Monte Everest tiene muchísimo, ¿no? En realidad es la montaña más elevada, ¿no? Porque aquí solito nomás el Monte Everest tiene más o menos sus 8.611 metros sobre el nivel del mar. Es la montaña más elevada del mundo, ¿no? Tenemos a nivel de cordilleras también la cordillera de Karakorum, donde está el monte Godwin Austen, que es la segunda montaña más alta del mundo, ¿no? 8.611 metros sobre el nivel del mar, ¿no? Bueno, y estas cordilleras son de tanto la cordillera del Himalaya, esta cordillera Karakorum, ¿no? De donde está el Godwin Austen, etcétera, son cadenas de montañas que nacen del nudo o meseta de Pamir, o sea, de esta zona, nudo o meseta de Pamir. De ahí nacen estas cordilleras, ¿no? Y en mesetas tenemos la meseta del Tíbet, por ejemplo, que está aquí, que también es muy elevada, muy alta, ¿no? La meseta del Tíbet tiene unos 4.500 metros sobre el nivel del mar, por eso le llaman el techo del mundo. No olvidemos que la meseta del Collao, donde está Puno, Bolivia, tiene unos 3.900 metros sobre el nivel del mar, ¿no? Entonces, de hecho, pues la cordillera del Himalaya y la meseta del Tíbet son los puntos más altos, ¿no? De la Tierra. Tenemos también la meseta de Siberia Central, acá estamos viendo, Siberia Central, en la zona norte, ¿no? Del Asia, que es un conjunto de mesetas poco elevadas, entre los ríos más famosos que son río Yenisei, que son ríos que corren por Rusia, ¿no? Y se van a desembocar al océano glaciar ártico por el norte. El río Lena también es igual, que desemboca en el océano glaciar. Y comprende una zona de taiga, recuerden que taiga es el bosque del norte, con bosques medio fríos, ¿no? Y otra de tundra, donde también son zonas frías que presentan suelos congelados o permafrost, ¿no? Llaman la zona de tundra, suelos congelados o permafrost, como es la cosa de la zona de Siberia, ¿no? Después tenemos unas mesetas, la llanura, perdón, de Siberia, que está por acá, no de Siberia, que abarca pues toda la zona norte del Asia y ahí desde los montes Urales, que son la frontera política con Europa, hasta el Océano Pacífico por el este, ¿no? Bien, luego tenemos la llanura Manchuria, que está acá en la zona este, llanura de Manchuria, que se prolonga hasta Corea. Acá está la península de Corea, pues, ¿no? Esta zona. Irrigada por el río Amur, la llanura china, esta es esta de acá, la llanura china, como ven acá, donde cruzan dos ríos importantes, el Huangho y el Yangtze-Kiang, que son ríos paralelos y desembocan en el Pacífico. La, luego tendríamos la llanura, la llanura indogangética, que es esta que está acá por la India, la llanura indogangética, que está al norte de la meseta del Deccan, está la meseta del Deccan, ¿no? Que es la zona de India, que es una región agrícola, ¿no? Mayormente por excelencia. Luego tenemos hacia el sur oeste, pues la península Arabia, como vemos ahí en el mapa, y mi cursor lo está marcando, ¿no? Tenemos la zona del desierto árabe, principalmente al interior de Arabia Saudita, forma parte de países como Jordania, este desierto, ¿no? Irak, Qatar, Kuwait, Omán, Yemen, Emiratos Árabes, etcétera. Luego el desierto de Siria, que está más al norte, que es ubicada entre las penínsulas, mejor dicho, este desierto sirio que estamos viendo ahí caray, acá está marcando mi cursor, ¿no? El desierto de Siria,
Está en el norte, pues, la península arábiga, que esta es la península arábiga. O sea, esta península es una zona, pues, de ingreso del continente, ¿no? Al mar. Pues esta es la península, acá al norte está el desierto de Siria, y que ahí hay una extensión, pues, de 500.000 kilómetros cuadrados. El desierto de Gobi, que está acá más hacia el este desierto de Gobi, es un desierto al norte de China y al sur de la zona de Mongolia, ¿no? Bueno, estas son las geografías. También tenemos en el campo de la hidrografía, pues tenemos este, algunos aspectos más, ¿no? Por ejemplo, aspectos como acá vemos en la separata, en los archipiélagos. ¿Archipiélagos qué cosas son? Archipiélago es conjunto de islas, ¿no? Conjunto de islas, ¿no? Pero ya habla de islas de Japón, de Filipinas, que está más al sur, Indonesia, ¿no? La zona más al sur. Luego vamos a ver acá la hidrografía, los ríos más importantes del Asia. Aquí en el norte vamos a ver el río Yenisei y el río Obi. Vean que de los montes Altai van naciendo y van corriendo de sur a norte hasta desembocar en el océano glaciar ártico, ¿no? Bueno, tenemos ya hemos visto el río Yenisei y Obi, que son ríos de Rusia, ¿no? Que están corriendo en la Siberia hacia desembocar en el Mar del Norte, o sea, océano glaciar. En la vertiente del Pacífico, o sea, cuando dice vertiente, quiere decir, este es vertiente del Ártico, ¿no? El Yenisei, el Obi, porque desembocan en el océano glaciar ártico. Es decir, la vertiente señala hacia dónde va la desembocadura del río, o sea, hacia dónde van a verter, van a echar, verter sus aguas ese río, ¿no? Así tenemos la vertiente del Pacífico, que es de los ríos que desembocan en el océano Pacífico. Y ahí tenemos el río Yangtze-Kiang o río Azul y el río Huangho o río Amarillo, ¿no? Más al norte del Yangtze-Kiang. Bueno, tenemos estos ríos, el Yangtze-Kiang o río Azul, también se le llama Huangho, se llama río Amarillo. Son paralelos, como ven ustedes, ¿no? Más o menos corren paralelos. Acá está el amarillo, río Huangho, Yangtze-Kiang corren paralelos. Nacen en la meseta del Tíbet, ¿no? Como ven, y desembocan en el Pacífico. El Yangtze-Kiang o río Azul es mayor longitud, por ejemplo, más largo, nace en el Tíbet y desemboca en el mar oriental o mar este de China, que es el Océano Pacífico, y forma una llanura muy fértil, ¿no? Ahí también se encuentra la represa o presa de agua de las Tres Gargantas, que es la presa más grande del mundo, ¿no? Y el río Juanjo o río Amarillo nace pues en la meseta del Tíbet, como también vemos por acá, nacen todas pues, en la meseta del Tíbet, y es el segundo río de mayor longitud, ¿no? En China. Y también tiene una característica este río Juanjo, río Amarillo, que está acá el río, que este río también antes de llegar a la desembocadura genera a veces desbordes, inundaciones que provocan daños económicos, ¿no? También tenemos el río Mekong, ¿no? Acá está el río Mekong, que nace en la meseta del Tíbet, es más extenso hacia el sureste y desemboca en el mar de China Meridional o China Sur, ¿no? Como ven ustedes, acá está el río Mekong y desemboca aquí en la zona sur, ¿no? Del Asia. Luego hacia la vertiente del Índico, o sea, este es el Océano Índico. Tenemos el río Ganges que está acá, que es el río de la India, el río sagrado también de la India, ¿no? Uno de los ríos sagrados. Río Ganges, en su curso inferior, pues recibe aguas del río Brahmaputra, formando pues el delta más grande del mundo, ¿no? Acá está. Por acá el río Ganges se junta con el Brahmaputra y forma el delta. ¿Qué es un delta? Delta es cuando el río desemboca formando canales o ramales, son canales que se diversifican en canales. Y así llega a la desembocadura, ¿no? A verter sus aguas en el océano, el Golfo de Bengala. Entonces forma un delta, ¿no? El delta más grande del mundo.
es más voluminoso, ¿no? Más extenso. Ahora vamos a hablar de un tema, pues, espectacular, ¿no? Que viene a ser la población, pues, la población de Asia sí es un escándalo, pues, ¿no? De países, sobre todo, pero aún así también la población de todos los países de Asia, en suma, ¿no? Vienen a ser 4.700 millones de habitantes. Es decir, más del 61, casi el 61% de toda la población mundial, o sea, del 100% de la población mundial, el 61 son pobladores del Asia, ¿no? Eso básicamente porque están los países más poblados del mundo, que son la India y China, ¿no? La India, pues, que tiene, digamos, toda una historia, pues, ¿no? Pero miren lo espectacular, ¿no? La India tiene 1.463 millones de habitantes. No olviden que Perú tiene 34 millones. 34 nomás y no podemos, ¿no? No puede Dina, no puede el gobierno con Perú. ¿Cómo será gobernar un país de 1.463 millones o como en China 1.417 millones? Es verdaderamente una masa espectacular de gente, ¿no? Eh, pero también eso genera ciertas ventajas, ciertas desventajas también, pero sí también ciertas ventajas, ¿no? Desde el punto de vista geopolítico, por ejemplo, China, tener una población tan numerosa hace que sea una potencia mundial también en el sentido de que tiene el ejército más numeroso del mundo, tiene una cantidad de masa laboral trabajadora inmensa, pues, ¿no? Que ha abaratado la mano de obra. Por eso que ustedes verán que toda la ropa de marca, etcétera, que supuestamente tienen marcas, vienen de China, ¿no? Ripley, Saga, todo eso está lleno de ropa china. Nada más que le ponen marcas, pues, ¿no? De medias inglesas, pero si miren la etiqueta, dice hecho en China, hecho en Vietnam, o sea, hecho en países del Asia, donde la mano de obra es más barata, pues, y genera mayores ingresos al empresario, ¿no? Bien, eh, también quería mencionar que, bueno, vamos a seguir viendo la densidad del continente asiático, o sea, número de habitantes por kilómetro cuadrado es 112 habitantes por kilómetro cuadrado, 111, perdón, habitantes por kilómetro cuadrado. Singapur, que es un poco más pequeño el territorio, sale con 8.387 habitantes por kilómetro cuadrado. Mongolia, con mucho menos habitantes, 2,2 habitantes por kilómetro cuadrado. La esperanza de vida, o sea, el promedio de años, expectativa de años que pueden vivir un asiático en general, es 71,3 años, ¿no? Y la tasa de crecimiento se refiere a qué te llevas con eso bueno, o cómo entiende uno eso digamos, de esperanza de vida, ¿no? Es decir, el promedio de años. O sea, la esperanza de vida es como que refleja las condiciones de vida que da un continente, en este caso, ¿no? A su población. Y vemos que Asia tiene 71 años el promedio de vida de la gente, o sea, no es tan bajo, ¿no? Para ser un continente de tanta gente, bueno, se ve que están dando, algunos países como China, sobre todo, están mejorando mucho su economía. La tasa de crecimiento porcentual, ¿no? Es 1,9%. En los países árabes es un poco más, 2,1%. Bueno, los árabes tienen su religión diferente, pues, ¿no? Tienen otras costumbres. Ahora vamos a hablar un poco de eso. La tasa de natalidad digamos, número de nacimientos por cada 1.000 habitantes en Asia, es 16,7 nacimientos, 16, 17 nacimientos por cada 1.000 habitantes. Tasa de mortalidad es número de defunciones o muertos por cada 1.000 habitantes, 6,3. Fecundidad, que ya saben que significa el promedio de hijos que puede tener una mujer en edad fértil, o sea, es un promedio, pero no que todos tengan la misma cantidad. Pero en promedio se tienen en Asia 2,3 hijos por mujer. La tasa de analfabetismo, acá se nota clarísimo. Bueno, acá sí vamos a mencionar cosas que sí son realmente situaciones que sí ameritan llamarlas como se les llama aquí, que acá no es así como en Asia. En Asia sí es evidentemente
es una cultura históricamente machista, ¿no? Como se llama, decir, por ejemplo, miren la tasa de analfabetismo del hombre, hay menos analfabetos, ¿no? 12,3% en hombres y en mujeres casi el doble de analfabetos que hombres, ¿no? 23,7% analfabetos son mujeres. Entonces, eso es porque son sociedades con culturas muy diferentes, muy tradicionales, diferentes, que hacen pues que la mujer tenga de verdad un rol subordinado ahí, ¿no? Les comento, por ejemplo, eso les comento porque acá en América, acá en el Perú mismo, ¿no? Que somos de la cultura occidental, hay libertades, todas esas cosas, liberalismo, libertades, derechos, garantías, ¿no? Bueno, acá no ocurre lo que ocurre allá, pues en Asia, ¿no? Con las mujeres. Acá, pues, las mujeres inmediatamente denuncian todo, ¿no? En cambio, allá no se puede. Allá verdaderamente sí que las mujeres están sometidas, ¿no? Culturalmente. Bueno, pero eso es porque somos de diferente cultura. Para ellos esto es normal, ¿no? O sea, no es que estén haciendo cosas malas para ellos. Ellos sienten que así ha sido siempre su cultura. Entonces nosotros no podemos juzgarlos, ¿no? Porque son otra cultura, pues no son buenos ni malos, son diferentes que nosotros, nada más. Entonces, por ejemplo, les comento, ¿no? Yo tengo bueno, esto ya hablando de la población, pues, ¿no? Y ya que toqué la tasa de analfabetismo, que se nota que las mujeres, más mayor porcentaje de mujeres analfabetas, me da la oportunidad de comentarles, por ejemplo, que directamente tengo un amigo, pues, que es ingeniero civil de la UNI, que estuvo viviendo en Japón, en la zona musulmán también un tiempo por cuestiones de trabajo. Bueno, hace como unos 15, 20 años creo se fue a Japón, porque él es como es de UNI, tiene un convenio con Japón sobre, como él es ingeniero civil, el convenio de Japón es sobre la sísmica, ¿no? Las construcciones antisísmicas, un programa que le llaman el JICA o JICA, ¿no? El JICA. Bueno, lo cierto es que mi amigo me cuenta, pues que cuando llegó a Japón, la primera vez, pues los primeros días, se estaba adaptando, pues, ¿no? Él llegó, pues, bueno, como un peruano, pues, ¿no? Eh, Y resulta pues que sube al metro de Japón, al metro, pues, ¿no? Y él estaba observando, pues, ¿no? Porque, lógicamente estás en otro país, ¿no? Y dice que sube, pues, al metro y lo primero que observó fue que los japoneses están leyendo, pues, están en el metro leyendo, ¿no? O periódico, libros, todos están leyendo eso. Y bueno, vio que la mayoría eran hombres, pues, ¿no? Sentados, ¿no? Entonces, bueno, él se sentó, pues, habían asientos libres. Y sigue el metro avanzando, pues, para en otro lugar, pues, porque suba más gente. Y sube una señora mayor, ¿no? Entonces sube y ya no había asiento. Y entonces mi amigo, como buen peruano, pues, ¿no? Como más o menos se hace, ahora ya no, bueno, ahora ya los jóvenes ahora no dan asiento a nadie, ¿no? Pero más antes, pues, nosotros damos asiento, ¿no? A las señoras, a las mujeres. Mi amigo se levanta, pues, y le dice a la señora con un gesto, porque claro, él no es, recién estaba en Japón, pues, un par de días. Se levanta y le hace una seña para que se siente, ¿no? Le cede el asiento a la señora. Pero lo que le llamó la atención es que la señora japonesa lo miró con cara de terror, aterrorizada, y le hacía señas diciéndole no, 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 con la mano le señalaba que no, 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 que no se iba a sentar. Y él, bueno, le pareció extraño, ¿no? Entonces dijo, no, siéntese, le hizo otra vez el gesto de se siente, bueno, que no era problema para él pararse, ¿no? Pero la señora seguía aterrorizada, le hacía con la mano, no, 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 le decía, ¿no? Y cuando él voltea, siente que lo están mirando, ve que todos los japoneses que estaban sentados habían bajado su periódico, su libro para mirarlo con una cara a él, una cara de reprobación por lo que estaba haciendo. Y uno de los japoneses más viejos con la mano le hizo señas con el dedo para que se siente de nuevo, porque se ha parado, ¿no? Siéntese, le decía así con la mano, siéntese, ¿no? Y él se dio cuenta, pues, que, que los japoneses, los hombres son los que se sienten, las mujeres están paradas, pues. Entonces él se sentó de nuevo, bueno, no le quedó otra porque le decían, le estaban haciendo bullying, pues no prácticamente. Y la señora dice que, ¡guau! Una cara de alivio, como diciendo, "Uf, por fin terminó el problema, ¿no?". Se quedó parada, pues, ¿no? Pero con cara de alivio. Entonces él dijo, pucha, no se había dado cuenta porque son bien machistas, pues, ¿no? Y luego dice que también, caminando en la calle, observó que los japoneses en pareja primero no dan muestras de afecto, ¿no? Por ejemplo, no se paran a besarse, como acá, por ejemplo, se puede ver, ¿no? Que se abrazan, se besan en la calle, la gente, pues, ¿no?
o se tiran al pasto, están así de parejas, ¿no? Nada, ya dice que no, no se ve parejas haciéndose cariño, nada. Pero observó que las mujeres que caminan con los hombres están un paso más atrás, o sea, no caminan al costado del hombre, el hombre es el que, digamos, domina, pues, ¿no? Y después también observó que en un restaurante, entraba una pareja de japoneses, hombre y mujer, y que la mujer le jalaba la silla para que el hombre se siente primero, y después ella, ¿no? O sea, es otra costumbre, pues otra cultura. Claro que ahora ya está seguramente más libre, ¿no? Por lo que ya la cosa de los japoneses son bien enajenados, como con la cultura occidental, pero parece que cuando fue mi amigo todavía habían sectores muy conservadores, ¿no? Bueno, eso fue una de las cosas que notó y después de ahí siguió trabajando porque como estaba con la misión japonesa trabajando, se fue pues a Afganistán, una zona, un país musulmán, creo que a Pakistán se fue, que son musulmanes también. Y dice que como ya estaba 2 años, su esposa, porque él es casado, su esposa y sus 2 hijos fueron, un hombre y una mujer tiene, fueron pues a Pakistán, ¿no? A verlo, ¿no? Él estaba contento, pues llegó su familia. Entonces se fueron a almorzar, dice, pues, ¿no? A un restaurante de Pakistán que son musulmanes, que son otra cultura, no son los chinos, no son los japoneses, ¿no? Y se fue ahí y dice que, bueno, su esposa, sobre todo su hija que es joven, estaba vestida pues al estilo occidental, ¿no? Como era verano, estaba con una blusa que tenía los hombros descubiertos, ¿no? Por el calor, pues, y una falda un poco corta, ¿no? Entonces cuando entran al restaurante se sientan y dice que todos los musulmanes, pues la población que está ahí comenzó a mirarlos, pues, ¿no? Como, bueno, pues se habrán dado cuenta que no somos de acá, ¿no? Hasta que se acerca el mozo, como estaba mirando la lista, así como para pedir algo de comer, se acerca el mozo con una mantita, con una manta, ¿no? Y le dice, señor, disculpe, ¿no? Yo sé que ustedes son extranjeros, bueno, pero le traigo esta mantita para que su hija se tape los hombros, ¿no? Porque acá está prohibido que las mujeres enseñen los hombros, ¿no? Las piernas. O sea, imagínense ustedes, ¿no? Otra vez la cuestión machista, ¿no? Entonces le taparon, pues se puso la mantita, pues, o sea, bueno, y después cuando estaban comiendo, vio que toda la mayoría de gente que come en esos restaurantes de musulmanes de Pakistán, comen con la mano izquierda, no tienen cubiertos y se comen con la mano. Entonces dice que, bueno, pues él pidió cubiertos, ¿no? Porque no sabe comer con la mano, pues, ¿no? Y bueno, pero vio que lo que llamó la atención, vio que la gente comía con la mano izquierda, la mano derecha no, con la izquierda. Y eso, le llamó la atención y después, poco a poco, que estaba ya más tiempo, se dio cuenta que era porque los musulmanes, cuando van al baño, se limpian, pues cuando hacen sus necesidades, se limpian el trasero con la mano derecha con un trapo, no usan papel higiénico, con un trapo que después lavan, ¿no? Entonces, pero se limpian con la mano derecha y por eso comen con la mano izquierda. Y otra cosa que le llamó la atención es que cuando ya empezó, invitaron a ir a la casa, ¿no? De algunos compañeros de trabajo que eran de la zona, lo primero que le llamó la atención fue a una casa y le dijeron, bueno, que se saque los zapatos, así como los japoneses, bueno, eso no es normal, ¿no? Entre medias. Y lo que pasa es que, bueno, se saca los zapatos y lo primero que le dijeron, ya muy bien, pero tienes que ir al baño, ¿no? Entra al baño, ahí está el baño. Y él dijo, bueno, no, yo no he pedido entrar al baño, no tengo necesidad. Ah, bueno, ya, pero no, ¿verdad? Le dijeron, ¿no? Y ya cuando entres acá en el baño le enseñaron, acá tienes que lavarte los genitales. Los genitales sí tienes que lavarte, acá nosotros tenemos esa costumbre. Cada vez que entramos a una casa, lo primero que se te invita es al baño a lavarte las manos y los genitales. Escucha, imagínate, cuando tú entras a 3 casas, 2 casas, 3 casas en un día tienes que estar lavándote a cada rato, ¿no? Bueno, pero eso parece una costumbre sanitaria más o menos saludable, ¿no? Porque él después observó que la mayoría de gente de esa zona no tenía enfermedades venéreas casi, ¿no? Bueno, será porque son limpios, ¿no? Y después la otra costumbre que es más conocida, todo el mundo ya creo que la conoce, que los árabes son musulmanes, mejor dicho, cuando tú comes, te invitan a almorzar, a comer, tienes que eructar, ¿no? Eructar fuerte porque eso significa que te ha gustado la comida, ¿no? O sea, eructar, pues, o sea, como decimos acá, un chancho, ¿no? En la mesa, porque es una casa que recién llegas. Por supuesto que hacer eso acá es una malcriadez, ¿no? Que tú entres a una casa, te invites y eructes en voz fuerte y todo el mundo te vea, te van a decir que eres un malcriado, cochino, maleducado, ¿no? En cambio, no, allá.
Si no eructas, se molestan, se resienten, te miran como diciendo, ah, no te ha gustado la comida, ¿no? Como que lo desairas. Entonces, como ya le habían dicho, me estaban mirando, pues, que ya estaba terminando y no eructaba, entonces lo miraban así medio fastidiado. Y entonces él dijo, bueno, haré pues lo que me han dicho y ¡pah! Eructó. Ah, que estaban contentos. Ah, ya, qué bueno, te ha gustado la comida. Imagínense ustedes esas costumbres, ¿no? Totalmente diferentes que nosotros. Pues eso es lo que pasa cuando son culturas diferentes, ¿no? Bueno, ya les comenté esto para que vean cómo es otra realidad y de verdad pues que es muy diferente, ¿no? Continuemos a ver la población por área de residencia. Esto nos muestra cuál es la preferencia de la población del Asia, ¿no? Si vivir en la ciudad, en el campo, y vemos que es la mitad, ¿no? El 50% de los habitantes de Asia son agricultores, o sea, viven en la zona rural, en el campo, pero también hay población urbana a veces en otros países del Asia que sí son mayormente urbanos, ¿no? Por ejemplo, mayormente urbanos Japón, Corea del Sur, que son más capitalistas, ¿no? China, Singapur, Jordania, ¿no? Israel, Irán, Irak, Arabia Saudita, Kuwait, Emiratos Árabes, etcétera. Ahí sí son mayormente son más urbanos, la preferencia es más vivir en la ciudad. Y el índice de desarrollo humano, bueno, con la cantidad de gente que tiene, es mayormente el índice en general en todo el Asia es promedio alto, no es muy alto, sino alto. Pero hay lugares que son muy altos, sobre todo países o lugares que son capitalistas en Asia, ¿no? Por ejemplo, Hong Kong o Singapur o Emiratos Árabes Unidos, Corea del Sur, que es capitalista, Japón también, Israel, Bahrein, Arabia Saudita, etcétera, Qatar, son índices de desarrollo muy alto, ¿no? Y índice de desarrollo bajo, Pakistán, Afganistán, Yemen, etcétera. Principales recursos en el Asia tenemos perdón, la región este, siberiana, o sea, la región, bueno, acá estábamos viendo los índices de desarrollo humano, ¿no? Como ven, acá está todo lo que le estábamos hablando ahorita, más bien las regiones, tenemos la región de Siberia, o la del norte de Asia, que es la zona de Rusia, ¿no? Comprende la mayor parte asiática de Rusia, en las zonas más frías, son las zonas más frías porque está más cerca del Polo Norte. Ahí se explota recursos como carbón, petróleo. También tenemos en las zonas templadas, donde se desarrolla actividades forestales, agrícolas, donde destaca cultivo de trigo, cebada. También la crianza de ganadería, ganado bovino, ovejas, ovino, ¿no? En la región central se extrae mayormente hierro, carbón, petróleo. Y la agricultura y ganadería es mayormente subsistencia en la zona central de Asia, ¿no? En la región sur occidental del Asia, la agricultura es limitada, ¿no? Debido a la aridez del suelo. O sea, la región suroccidental es la zona de los árabes, pues Arabia Saudita, la península arábiga. Ahí es mayormente desértico, por eso que en la región suroccidental la agricultura es limitada porque hay mucha aridez del suelo, claro, porque hay mayor desierto y la ganadería también es de acuerdo al desierto. Por ejemplo, la crianza de camellos, caballos, ovejas, cabras. Pero sabemos también que esta zona es muy rica en yacimiento de petróleo. De ahí el interés de Estados Unidos, ¿no? De estar siempre cerca de esta zona del Asia, ¿no? Y monzónica, la región monzónica, el término monzónico significa los vientos que soplan en el sur del Océano Índico hacia la India. Esos son vientos que soplan del mar o del océano hacia el continente, ¿no? Esos son los vientos llamados monzónicos. Por eso cuando se habla de la región monzónica, se está hablando, pues, casualmente de la zona de la India, ¿no? O la zona sur en general del Asia, ¿no? En esta zona monzónica, sur y sureste, la zona es de bosque tropical, llanuras que son favorables para las poblaciones, asentamiento de poblaciones. La China y la India destacan en la producción de hierro, carbón. La agricultura en China y la India es moderna, tecnificada, y ahí destaca la producción que más conocido es, ¿no? De que la que es más conocida que China es la que produce mayor cantidad de arroz del mundo y la India té, ¿no? Pero también producen otras cosas, ¿no? Por ejemplo,
China ya es un país que tiene una industria de ropa, por ejemplo, a nivel mundial, que es la que nosotros vemos en Ripley, Saga, son los grandes almacenes de ropa china, si ustedes se ponen a ver las marcas, ¿no? No, mejor dicho, la etiqueta, porque las marcas sí son, digamos, de esos nombres, pues, que hacen pensar que son moda, ¿no? Pero en el fondo son confección china, ¿no? Y la India destaca no solo en té, ¿no? También destaca en la producción de software, ¿no? A nivel mundial, la India tiene una élite de técnicos de software, de programa de computadora, ¿no? La más importante del mundo. Y otra cosa que destaca la India, que es muy curioso, pero bueno, es cierto, destaca la India es en Asia y a nivel mundial, ¿no? El país que más películas de cine produce. O sea, tiene una industria cinematográfica, ¿no? La más activa, dinámica del mundo, ¿no? Ahora, claro, nosotros por estar en Occidente no nos llegan mucho sus películas. Bueno, no creo que tampoco sean todas muy buenas, ¿no? Pero sin embargo, la industria en Asia del cine está dominada por la producción de la India, ¿no? Cosa interesante. Bueno, también tenemos el ganado bovino o las vacas, todo especialmente en la India, pero recordemos que la vaca es sagrada en la India, ¿no? Entonces, allí no comen carne de vaca, ¿no? Pero sí consumen la leche, etcétera. Y en Filipinas y Malasia se explota más la actividad forestal, cedro, caoba, el bambú, etcétera. Bien, ahora sí vamos a pasar a las preguntas, pero quiero que copien las respuestas para resolver. Por favor, copien. Ahí está la uno, la C de casa, 2 E de esperanza, 3 A de avión, 4 D de día, ¿no? Por favor, copien o tomen foto, no sé, vuelvo a repetir, uno C de casa, 2 E de esperanza, 3 A de avión y 4 D de día, ¿no? Bien, terminaron de copiar, vamos a resolver, bueno, rápidamente. La uno nos dice en el continente americano, las cordilleras son imponentes formaciones geológicas que van desde elevadas cumbres, atravesando la espina dorsal occidental, hasta las más antiguas y suaves ondulaciones al oriente, y sobre estas geoformas relacione correctamente la cordillera con su emplazamiento en el continente. Emplazamiento es como decir con su ubicación, ¿no? En el continente. Y la letra C es la respuesta. Uno, que es Sierra Madre, con C, que es el sistema montañoso en el que domina el relieve en México y se extiende al sur de Guatemala. Claro, Sierra Madre es el nombre que le dan en México, ¿no? A lo que llamamos las rocosas, ¿no? En Estados Unidos. Dos, Apalaches con A, se extiende de la península Terranova en Canadá hasta el centro de Alabama, en el sureste de Estados Unidos. Tres, las montañas rocosas, también B, se localiza en la parte occidental de la Columbia Británica hasta cruzando Estados Unidos, ¿no? Hasta la frontera con México. Entonces, la uno c está bien. Veamos la 2 que dice los países del continente americano, pese a compartir una ubicación geográfica en casos raíces culturales históricas, presentan una profunda y compleja divergencia en sus niveles de índice de desarrollo humano. Con respecto a lo anterior, identifica enunciado, ¿no? Correctos. La E de esperanza, E. O sea, correctos la uno y 3. La uno dice Canadá presenta un consistente liderazgo global en el desarrollo humano, destacando el sistema de salud y la inversión en educación. Y 3, que es verdad, Haití representa el menor IDH debido a su inestabilidad política, desastres naturales, alta pobreza, acceso limitado a servicios básicos. Servicios básicos se le dice a salud y educación. Es cierto, pues Haití está siempre en último lugar, ¿no? ¿Y por qué es falsa la 2 y la 4, ¿no? 2 dice, Brasil mantiene el IDH más alto de Sudamérica. Ahí nomás ya es falso. ¿Por qué? Porque el IDH más alto de Sudamérica es Chile, no es Brasil, Chile.
Y 4 dice, Perú es un país con valor de IDH nivel medio. Ahí también es falso, porque Perú es un valor de IDH nivel alto. Bien, la 3 dice, las diversas fuerzas geológicas que han actuado a lo largo de millones de años han esculpido el vasto continente asiático, dando lugar a una asombrosa variedad de formaciones, pues, ¿no? Paisajes, formaciones geomorfológicas. Sobre la geomorfología de las principales regiones asiáticas, identifica el verdadero o falso, ¿no? En las afirmaciones. La letra A, todas son verdaderas menos la 3. O sea, veamos rápidamente, ¿no? Dice la A, nos dice, bueno, en Asia Oriental destaca la meseta de Mongolia, el Tíbet, conocida como el techo del mundo. Eso es cierto, el Tíbet es el techo del mundo. 2, la región de Asia sur-occidental, o sea, la zona de donde están los árabes, que son desiertos, ¿no? Presenta grandes regiones áridas como el Rud del Khalil, la península arábiga, el desierto sirio, ese es cierto. 3 es falsa. En Asia septentrional es norte, por si acaso sinónimo de norte. En Asia Norte, pues o septentrional se encuentra parte del cinturón de fuego del Pacífico, con islas volcánicas. Es mentira, pues, porque el cinturón del Pacífico está en la zona del Pacífico, por eso se le llama, ¿no? Y la zona de Asia Norte es hacia la zona del Océano Glaciar Ártico, no es el Pacífico. Entonces, el Pacífico más bien sería la zona de Asia, la zona de islas de Indonesia, Filipinas, ahí sí pasa el cinturón de fuego del Pacífico. Por eso es falsa la 3. No está el cinturón del fuego, o sea, la zona volcánica, no está pues en el Asia Norte. Y la 4 es verdad que la meseta del Deccan es una antigua meseta volcánica en el centro-sur de la India, ¿no? En la región de Asia meridional. Meridional, sinónimo de sur, o sea, el Asia sur, lo cual es cierto, la India está en el sur, ¿no? 4. La hidrografía asiática es muy diversa, con una extensa red de ríos, lagos y mares, perdón, interiores. Gran parte de los ríos que nacen en las mesetas y cordilleras son caudalosos, largos, bueno, y desembocan en el Océano Ártico, Pacífico Índico, de acuerdo a mencionado, la relación correcta. La D, o sea, uno, el río Yangtze, que es un río de la China, ¿no? Está en el lago, el río más largo de Asia, nace en el Tíbet y fluye al este, desembocando en el mar de China oriental. 2, el río Obi, con A, es uno de los ríos del norte de Asia, ¿no? Que es el río de Siberia, que va al noroeste, cruzando la llanura, desemboca en el océano glaciar ártico, ¿verdad? 3, río Ganges, que es en la India, ¿no? Con B, ese es uno de los ríos más importantes de la India. Y ahí nomás ya, es verdad, pues nace en el Himalaya y todo eso. Bien, pasemos a cívica, entonces, no sé si hay alguna pregunta, pero ya nos queda menos tiempo como para hacer cívica, pues, ¿no? Que es tema electoral, ¿no? Vamos a dejar de compartir esto y para compartir la diapositiva de cívica. Entonces ahí la tenemos, sistema electoral. Ya ustedes me dicen, voy a volver a hacer lo mismo de ampliar. Y ya saben que si no corre, me avisan, ¿no? Bien, si pueden ver, ¿no? Sistema electoral. Voy a pasar la diapositiva que viene a hablar de Jurado Nacional de Elecciones, la Oficina Nacional de Procesos Electorales o la OMPE y el Registro Nacional de Identificación de Estado Civil, RENIEC. Pueden ver, ¿no? He pasado la diapositiva. Si no ven que paso o pasa, me avisan, ¿no? Por favor. Acá veamos el sistema electoral conformado pues por estos tres organismos, Jurado Nacional, OMPE y RENIEC. Trabajan en conjunto para organizar las elecciones, como ya están haciéndolo ahorita porque ya el otro año va a haber elecciones. A todo esto se le llama el sistema electoral, este trabajo en equipo, ¿no? Que hacen estas tres órganos autónomos. La finalidad del sistema electoral, como su nombre ya pues lo sugiere, ¿no? Es asegurar que las elecciones sean auténticas, libres, espontáneas, que refleje la voluntad del elector que se expresa a la hora de votar en las urnas por votación directa y secreta, ¿no? El planeamiento, la organización y la ejecución de los procesos electorales, referéndum y otras consultas populares son pues tarea de este sistema electoral, ¿no? Bueno, y acá tenemos los organismos que participan. Son órganos constitucionales autónomos, recuerden, ese es su nombre, ¿no?
que actúan en equipo para poder llevar a cabo las elecciones. Veamos uno por uno, ¿no? El Jurado Nacional de Elecciones, que ahorita está de presidente señor Roberto Burneo Bermejo, que vemos en la foto, ¿no? El organismo autónomo que cuenta con personería jurídica de derecho público. El tipo de atribuciones que tiene es atribución jurisdiccional o administración de justicia electoral, o sea, un tribunal electoral, o sea, en tema de elecciones nomás decide como si fuera un juzgado, ¿no? Tribunal electoral. Función fiscalizadora o supervisar el trabajo de RENIEC, de la OMP, etcétera, de todo el proceso electoral. Normativa, administrativa y educativa, ¿no? La máxima autoridad es el Pleno, que está integrado por 5 miembros elegidos por diferentes instancias, y el que preside el Jurado Nacional es el representante de los 5 miembros, el representante de la Corte Suprema, ¿no? O sea, Roberto Burneo. Eh, Veamos que un ratito que los 5 miembros, por ejemplo, son elegidos. El primero, ya hemos dicho, elegido por la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia de la República, que es el que preside el Jurado Nacional de Elecciones. El segundo, elegido por la Junta de Fiscales Supremos. El tercero es por el Colegio de Abogados de Lima. El cuarto miembro es elegido por los decanos de las facultades de Derecho de las universidades públicas o estatales. Y el quinto miembro es elegido por los decanos de las facultades de Derecho de las universidades privadas, ¿no? Bien, función jurisdiccional, el Pleno jurisdiccional quiere decir que administra justicia, ¿no? El Pleno administra justicia en temas electorales, nada más, no justicia como el Poder Judicial, ¿ah? Sino este es en tema electoral. Por mandato constitucional, sus resoluciones son dictadas en instancia final, definitiva, y no son revisables. También tiene como función inscribir, por ejemplo, los candidatos a la presidencia, vicepresidencia de la República, representante del Parlamento andino, es decir, Parlamento andino es, digamos, es como un congreso, pero de la comunidad andina, ¿no? La comunidad andina está formada por países donde está la cordillera de los Andes, también Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, etcétera. Resuelve también el Jurado Nacional apelaciones sobre inscripción de candidatos, por ejemplo, ¿no? Actas electorales o que puedan haber sido observadas, impugnadas por alguna irregularidad, denuncia. Declara también nulo una nulidad total o parcial de algún de procesos electorales que pueden ser referéndum o consulta popular para... Referéndum es para modificar algún artículo de la Constitución, una consulta popular, o otro tipo de consultas populares. También el Jurado Nacional proclama los resultados electorales a los candidatos electos y les otorga las credenciales que les corresponde. Por ejemplo, ya presidente de la República, vicepresidente, congresista, ¿no? Alcaldes, etcétera. Todo eso el jurado lo proclama como ganador y le da su credencial de ganador, de alcalde, de presidente, es así. También el jurado convoca referéndum, consultas populares. También se pronuncia en última instancia en procesos que pueden ser de vacancia, suspensión de autoridades regionales, gobernador regional, regidor regional, y municipales, o sea, alcaldes y regidores. También tiene una función fiscalizadora, es decir, supervisa, fiscaliza, ¿no? Supervisa, fiscaliza la legalidad del ejercicio de sufragio, por ejemplo, mediante esta Dirección Nacional de Fiscalización y Proceso Electoral. El Jurado Nacional asigna esta dirección que depende, ¿no? Del jurado, que es la Dirección Nacional de Fiscalización y Proceso Electoral, que la legalidad del ejercicio de sufragio, o sea, que se haya hecho bien las votaciones. También fiscaliza la legalidad de la realización del proceso electoral, del proceso de referéndum y otras consultas populares. Ojo con esto porque muchos tienden a equivocarse. El jurado fiscaliza, supervisa, si quieren, la legalidad en la elaboración del padrón electoral. Ojo, el jurado solo fiscaliza cómo elaboran el padrón. ¿Quién elabora el padrón? RENIEC. RENIEC elabora el padrón, pero ¿quién lo fiscaliza? RENIEC, que está elaborando bien. Jurado Nacional. Así como su actualización y depuración final previa a cada proceso, es decir, que esté actualizado el padrón o planillo electoral donde están los datos de los ciudadanos que van a ir a votar, ¿no? Y eso lo tienen los presidentes de mesa, por ejemplo.
en lo que les corresponde. También el jurado vela por el cumplimiento de las normas sobre las organizaciones políticas mismas que tienen que tener un carácter democrático interno para elegir sus candidatos, ¿no? También tiene una función normativa, ¿no? Que es cuando el jurado a través del pleno presenta proyectos de ley, por ejemplo, como iniciativa legislativa en materia electoral. También el jurado determina el número de escaños, o sea, asientos para el Congreso por cada distrito electoral, ¿no? Así como el número de consejeros regionales y regidores. También reglamenta la aplicación de las cuotas de género, es decir, el 50% de postulantes de los partidos tienen que ser mujeres y hombres, el 50%, jóvenes también un 10% más o menos, y representantes de las comunidades nativas y pueblos originarios, también para que sea totalmente democrático e inclusivo la conformación de las cuotas, ¿no? Digamos, la lista, ¿no? Que presentan los partidos, ¿no? La función educativa también es una función donde el jurado también puede prestar apoyo para orientar la promoción de la ciudadanía, en las que se involucra o participa públicamente en asuntos públicos, por ejemplo, ir a votar, pues, ¿no? Informar cómo es el proceso electoral. Y para ello el jurado tiene la Dirección Nacional de Educación y Formación Cívica Ciudadana. ¿Qué quiere decir esto? Que seguramente ustedes recordarán, algunos de ustedes capaz en sus colegios han hecho estos famosos simulacros de elección de alcalde, alcaldesa del colegio, ¿no? Y que los profesores le dicen, bueno, vamos a hacer hacer una especie de simulacro de votación, ¿no? Vamos a elegir miembros de mesa que son escolares ¿no? de tal año, van a tener su DNI, ¿no? Entonces todo eso es para que los estudiantes de colegio tengan una experiencia de cómo es el procedimiento y participación en los procesos electorales, porque cuando tengan 18 años van a poder ir a votar, pues, ¿no? Como va a pasar con muchos el próximo año, ¿no? Por primera vez. Entonces, todo eso también el Jurado Nacional, por ejemplo, el director del colegio puede pedirle por escrito al Jurado Nacional que envíe gente para del Jurado Nacional a asesorar, orientar a los profesores y estudiantes casualmente, en la preparación y realización del proceso electoral para elegir alcalde, alcaldesa del colegio, ¿no? Y pasen todos la experiencia como a manera de simulacro de votación, ¿no? También hay una función del jurado que es administrativa electoral, a través del cual el jurado nacional ejerce función administrativa, ¿no? Por ejemplo, en el caso de determinar las circunscripciones territoriales o que son circunscripciones electorales definidas por el jurado, como decir distrito electoral, etcétera. Presenta el presupuesto del sistema electoral, o sea, el dinero que le da el Ministerio de Economía para que puedan realizar las elecciones. Aprobar el padrón electoral, que lo ha hecho RENIEC, no lo ha hecho el jurado, sino el jurado le da el visto bueno, lo aprueba. Otorga dispensa por omisión de sufragio. ¿Qué significa eso? Que cuando alguien no puede ir a votar porque por X motivo va a viajar o por X motivos lo van a operar y no va a poder ir a votar, con anticipación tiene que pedir por una solicitud al Jurado Nacional sustentando las pruebas del caso, que no va a poder ir a votar por el motivo de cualquier motivo personal que sea válido, pues, ¿no? Estoy enfermo, etcétera. Entonces, el jurado lo que hace es darle la dispensa, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Por qué hace eso? Porque uno debe ir a votar, porque si no votas te multan, ¿no? Te ponen una multa y eso de la multa es como elector que no ha ido o como miembro de mesa que no va, es más alta todavía la multa, ¿no? Uno dirá, bueno, a mí qué me importa la multa, ¿no? Bueno, sí te debe importar, porque lo que pasa es que no es porque el monto sea un monto, bueno, son como 80 soles, 130 creo, 40 a los miembros de mesa, y 80 creo, 90 para los electores. Pero no es solo por el dinero, sino que cuando tú no vas a votar no te ponen el sticker, pues, o sea, el sticker que le pegan a tu DNI de que has votado en las elecciones, no te lo ponen. Entonces, ¿qué pasa? Tú vas al banco a hacer un trámite y presentas tu DNI y inmediatamente el banco mira si tienes el sticker y si no lo tienes, te dice, señor, no lo podemos atender porque usted no ha votado, no tiene el sticker, ¿no? De la votación. Es obligatorio que pague su multa. Entonces, ahí es donde se nota, pues, que uno tiene que ser correcto, pues, ¿no? Como debe ser.
Ahora también existe el jurado electoral especial, que son órganos de carácter temporal, que son creados por un proceso electoral específico, ¿no? Es decir, es como el jurado descentraliza sus funciones creando anexos, oficinas del jurado en los distritos, ¿no? Pues se llama jurado electoral especial, formado por 5 miembros, cada uno de estos jurados especiales, uno por la Corte Superior de la Circunscripción, puede ser el jurado especial de Breña, de Jesús María, así, ¿no? Y 4 miembros designados por el Jurado Nacional. El Jurado Nacional define las circunscripciones territoriales sobre las cuales se convocan estos jurados, que administran en primera instancia justicia en materia electoral y cumplen con las mismas funciones que el jurado, pero dentro de su circunscripción territorial, o sea, el distrito de Pueblo Libre, de Jesús María, así, ¿no? Tiene vigencia estos jurados hasta que se proclamen los candidatos ganadores y se les entregue las credenciales respectivas, ¿no? Ahí ya se desactivan estos jurados electorales especiales, que ya pasan a ser, pues ya no tienen razón de ser, ¿no? Porque ya se cumplió con las elecciones. Ahora pasamos a la OMPE o la Oficina Nacional de Procesos Electorales. Aquí también se ve, aquí ellos son los que llevan toda la parte técnica, ¿no? Toda la parte ejecutora, digamos, de las elecciones, ¿no? La OMPE es, por ejemplo, los que buscan, los que designan el local de votación, a veces usan colegios, universidades para ir a votar, ¿no? Te dice si eres miembro de mesa, te da toda la parte técnica, al miembro de mesa le da los lapiceros, padrones, le da la cámara secreta para que instalen, tampones para poner las huellas digitales, etcétera. Toda la parte logística técnica la hace la OMPE y prepara también el proceso técnico de las elecciones, ¿no? El jefe de la OMPE es nombrado por concurso público, ¿no? Por la Junta Nacional de Justicia por un periodo de 4 años. En este caso miren, que el jefe de la OMPE lo elige la Junta Nacional también, no es el Congreso, no todas las autoridades elige el Congreso. En este caso es Piero Corbeto Salinas, ¿no? Que ya fue hace en el periodo anterior también fue jefe de la OMPE. También la OMPE tiene como función organizar, pues, todo el proceso electoral, ¿no? O cualquier consulta, referéndum o tipo de consulta popular. Entre sus funciones está, pues, diseñar la cédula de sufragio, o sea, donde tú vas a marcar la votación, el papel ¿no? Donde marcas, eso también lo hace la OMPE, el acta electoral, el acta, los formatos, todo el material que se utiliza en las elecciones, lapiceros, todo eso. También la OMPE planifica, prepara, ejecuta todas las acciones que son necesarias para que se desarrolle normalmente el proceso electoral. También la OMPE es la que divulga todos los medios y de publicidad, por ejemplo, toda la información necesaria de los procedimientos y formas del acto de la elección para que todos los ciudadanos puedan ir a votar en forma óptima, ¿no? También la OMPE prepara, distribuye a las oficinas centralizadas de procesos electorales todo el material necesario para que se desarrolle pues el proceso electoral a su cargo, ¿no? También la OMPE brinda información, o sea, ellos son los que hacen el conteo de los votos, ¿no? La OMPE también inicia el escrutinio de la votación, permanentemente informa pues cómo va el avance de los conteos de los votos para ir diciendo cómo se va desarrollar, quién pues, se perfila de ganador, ¿no? Y va validando todo eso al contando la votación de las diversas mesas de sufragio y también por medio de las oficinas descentralizadas de procesos electorales a nivel nacional, que es como lo anterior del jurado, también se descentraliza, forma oficinas también para que trabajen con las oficinas del jurado electorales, ¿no? También la OMPE dicta instrucciones, disposiciones que son necesarias para el mantenimiento del orden, la protección de la libertad personal durante el ejercicio o proceso electoral. También obtiene resultados, por ejemplo, el proceso a su cargo y remite pues toda la información siempre, porque es un trabajo en conjunto de la OMPE, RENIEC y jurado, ¿no? En este caso, la OMPE remite toda la información a su cargo al Jurado Nacional de Elecciones. También la OMPE brinda apoyo, asistencia técnica a los partidos políticos, porque los partidos también tienen que tener un proceso de democracia, elecciones internas, para participar en los procesos electorales, ¿no? O sea, para que el candidato del partido sea legítimo, primero ha habido una votación interna, ¿no? Con los miembros del partido para elegir al candidato, ¿no? Del partido, ¿no? Que va a postular. También la OMPE brinda apoyo y asistencia técnica a los partidos políticos, ¿no? Y también apoya los procesos de democracia interna
y en los procesos electorales de los partidos, ¿no? También por ley universitaria, ustedes saben de que la OMPE también brinda asistencia técnica en las elecciones de autoridades de las universidades públicas. Por ejemplo, hace poco en San Marcos eligieron a los decanos, ¿no? Y la OMPE también asesoró ahí para la votación, ¿no? Digamos, y también, digamos, apoya pues técnicamente para que las elecciones internas de autoridades de la universidad sean legítimas también la votación, todo eso, ¿no? No haya cuestionamiento. También las oficinas descentralizadas de procesos electorales de la OMPE o ODPE son órganos temporales que, bueno, también se forman pues por el mismo motivo del proceso electoral, ¿no? También estas oficinas coinciden pues en el número y en el área de circunscripción con los jurados electorales especiales del Jurado Nacional, ¿no? Designa también estas oficinas conforme a ley a los miembros de mesas, a los integrantes, los ciudadanos que son sorteados para ser miembro de mesa, que son 3 miembros de mesa, y les entrega las credenciales de miembro de mesa, pues. Determina los locales de votación y distribución de mesas de votación dentro de cada local. También la OMPE instala pues las cámaras secretas, verifica la seguridad de los ambientes, obtiene los resultados del proceso y los remite toda la información al jurado electoral especial, ¿no? Bien, entonces aquí estamos viendo, pues la OMPE se encarga de toda la parte técnica de realización de las elecciones. Y el registro, bueno, que terminaríamos con el RENIEC, que es el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, donde está ahora la jefa, que siempre que ha sido la misma también la otra vez, Carmen Velarde, ¿no? Jefa del RENIEC. La autoridad del RENIEC, o Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, es nombrada también por concurso público, pero nombrada por la Junta Nacional de Justicia por 4 años. Ojo, no lo nombra el Congreso, lo nombra la Junta Nacional de Justicia. En materia electoral, las funciones que tiene el RENIEC, bueno, como ven ustedes, RENIEC tiene toda la documentación del ciudadano, pues, ¿no? Pero ellos, por tener toda la documentación e información de los ciudadanos, son los que preparan y mantienen actualizado el padrón electoral. Ya lo dije, quien prepara, elabora el padrón donde está toda la información de los ciudadanos que por planillones que cada mesa tiene para atender a los ciudadanos que les toca votar, ese padrón lo hace RENIEC, pues, ¿no? Pero quien fiscaliza la elaboración, fiscaliza, supervisa, es el Jurado Nacional. Es como yo, por ejemplo, ahorita con ustedes, por hacer un ejemplo análogo, ¿no? Yo estoy haciendo la clase con ustedes. Imagínense que entra en este momento a ver mi clase por internet del director del centro preuniversitario. El director se mete, digamos, entra a la sala y está escuchando la clase que yo hago con ustedes. Entonces, ¿qué está haciendo él? Me está supervisando, me está fiscalizando. ¿Pero quién hace la clase? Yo. Yo estoy haciendo la clase, ¿no? Igualito después, o sea, el RENIEC hace el padrón. ¿Y quién supervisa cómo hace el padrón? ¿Quién mira? El Jurado Nacional, como el caso del director, ¿no? Que venga a ver mi clase. No lo prepara, o sea, el director no hace la clase por mí, solo me fiscaliza. Bien, en materia electoral, entonces, el RENIEC prepara, mantiene el padrón, proporciona al Jurado Nacional y a la OMPE toda la información necesaria de los ciudadanos para el cumplimiento de las funciones, brinda durante el proceso electoral la máxima cooperación a la OMPE, ¿no? Facilitando el uso de personal, infraestructura. También el RENIEC realiza la verificación de la autenticidad de firmas, ¿no? De adherentes para la inscripción de los partidos políticos, organización política, para el ejercicio de los derechos políticos previstos en la Constitución, la ley, ¿no? Claro, o sea, lo que pasa es que pues, la organización política para tener legitimidad tiene que cumplir las normas. Y una de las normas es que tenga un número de adherentes que firman su adhesión, apoyo a ese partido, organización política. Pero esos que firman, pues se ha dado el caso, como siempre en el Perú, cosas vergonzosas, ¿no? De que hay veces algunos partidos falsifican las firmas de algunos ciudadanos que ni saben que están ahí firmando por ellos, ¿no? Entonces, pero ¿quién verifica que la firma es real? RENIEC, ¿no? En materia civil administrativa, RENIEC registra también los documentos de los ciudadanos, ¿no? El nacimiento, partida de nacimiento,
Si te casas, también hay una partida de matrimonio, civil se refiere. Si te divorcias, no hay partida de divorcio. Lo que pasa es que el divorcio es la disolución del vínculo matrimonial. Entonces, ¿qué ocurre? Para que se disuelva el matrimonio tiene que haber una especie de resolución emitida por la municipalidad o por el Poder Judicial, en el cual hay un número de resolución donde se declara la disolución del vínculo matrimonial. Entonces se hace un sello donde le ponen el sello encima de la partida de matrimonio, se disolvió el vínculo matrimonial por resolución número tal, fecha tal. Ese viene a ser la supuesta documento de divorcio, ¿no? La disolución de la partida de matrimonio. También hay partida de funciones, cuando te mueres, pues, ¿no? O muere alguien, le hacen una partida de función. Y otros que modifican el estado civil de las personas, ¿no? Por ejemplo, también hay resoluciones judiciales, administrativas, que el RENIE puede, pues, emitir para regularizar la información de los ciudadanos, ¿no? Según la ley. También el RENIE emite constancia de inscripciones correspondiente, mantiene el registro de identificación de los ciudadanos. El RENIEC emite el documento de identidad, o sea, el DNI. Tú tienes que tramitar tu DNI cuando tienes 18 años en RENIEC, ¿no? Te dan el documento de identidad y también si se te pierde, RENIEC también te solicitas duplicado de tu DNI, ¿no? También el RENIEC vela por el respeto, pues, del derecho a la intimidad e identidad de las personas, ¿no? Y los demás derechos que hemos visto en habeas data, por ejemplo, ese es el derecho a la información. Por eso que el RENIEC tiene que ser muy celoso de no puede estar dando la información de la gente pues alegremente a cualquier persona, ¿no? Hay un derecho a la intimidad también, ¿no? También el RENIEC colabora con las autoridades policiales y judiciales para la identificación de personas. Bueno, en este caso también, no sé si lo mencioné en la OMPE, me olvidé creo de mencionarlo, que la OMPE también este, coordina pues con la policía para que no haya detenidos ese día y todos los ciudadanos vayan a votar, no haya detenciones de 8 a 4 de la tarde, por ejemplo, 8 de la mañana a 4, que es el día de la votación. Pero muchas veces la policía también, a veces antes, y ahora ya no, ya casi no lo hacen porque ya los delincuentes son muy vivos, pues, ¿no? Pero antes esperaban que el delincuente vaya a votar, una persona que está con requisitorio de detención, ¿no? Le esperaba la policía porque sabían qué mesa va a votar. Cuando iba a votar, terminaba de votar y lo detenían, ¿no? Lo capturaban. Pero eso ya ahora no, ya es difícil, pues los delincuentes se la saben, ¿no? Bueno, entonces el RENIEC es todo lo que nosotros conocemos como documentos de identidad que corresponden a los ciudadanos. Copien las respuestas para explicar rápidamente. La uno es D de día, 2 B de botella, 3 C de casa, 4 A de avión. Nuevamente, 1 D de día, 2 B de botella, 3 C de casa, 4 A de avión. Bien, copien por favor para poder desarrollar la respuesta, ¿no? Que nos quedan unos 3 minutos, creo, o 5 minutos casi, ¿no? Sí, nos alcanza. Copien entonces. Bien. Mm, Bien, entonces, a ver, vamos a resolver. La uno nos dice, a ver, en el mes de junio se publicó el tercer simulacro de cierre del padrón electoral para los comicios del 2026, con corte a mayo del 25. De acuerdo con los resultados, si el padrón cerrase este mes, habría 27.424.000 personas habilitadas para votar. La mayor parte de la población electoral la conforman mujeres, 13 millones y tantos, 187.000, mientras que los hombres 13.063.000.
Al respecto, ¿qué institución del Estado peruano se encarga de procesar este simulacro? Lógicamente, con toda la información de cuántos hombres, mujeres y todo eso, ese es el RENIEC, ¿no? El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, pues, ¿no? Tiene que mantener actualizados los datos de los ciudadanos, ¿no? Para las elecciones se refiere, pues, ¿no? Dos, para las elecciones generales del 2026 se ha ampliado el programa piloto de voto digital para incluir a 3 nuevos grupos de servidores públicos, el personal de la Superintendencia Nacional de Migraciones, el personal del Ministerio de Relaciones Exteriores y la Defensoría del Pueblo. Estos se van a sumar a otros colectivos previamente autorizados, entre los que se encuentran militares, policías, personal. Está hablando del voto digital, o sea que no van a ir a votar en persona, sino van a hacer su voto por internet, pero solamente la gente de estas instituciones que estoy mencionando, ¿no? También el personal de salud, porque imagínense, pues hay médicos que están de guardia, no pueden ir a votar, del INPE, el Instituto Nacional Penitenciario, también los bomberos y ciudadanos con discapacidad. Pero de acuerdo con lo señalado en el texto, el organismo que se encarga de este programa, ¿no? De dar voto digital a estas personas que no van a poder ir por sus actividades, es la B, pues la OMPE, ¿no? La Oficina Nacional de Proceso Electoral. Se va a encargar de la parte técnica, pues, de la votación, incluyendo que este grupo de personas que he mencionado hagan voto digital, pues, no sea voto por internet, no van a ir al colegio, nada, ¿no? Por su misma actividad, ¿no? Tres, el jurado electoral especial son órganos de carácter temporal creados por cada proceso electoral o consulta popular que tienen plena competencia dentro de las funciones encomendadas por la ley y por el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones dentro de su circunscripción electoral. Sobre las funciones de dichos órganos, identifica el valor de verdad o falsedad de las proposiciones. Es la C, ¿no? Es decir, estamos hablando del jurado electoral especial, que viene a ser parte del Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? Todas son falsas menos la 3. La 3 dice que es verdad que el jurado electoral especial inscriben y expiden credenciales de los candidatos y las listas partidarias. Pero la primera que dice administra justicia en última definitiva instancia es falso porque administra justicia en primera instancia, no en última. La 2 dice entregan el material necesario para el proceso electoral a la mesa de votación. Eso es falso porque eso lo hace la OMPE mediante la oficina de descentralizar el proceso electoral, ¿no? La cuarta es falsa porque dice coordina con la policía la garantía del orden y seguridad. Eso es falso porque eso lo hace la OMPE, ¿no? Con la policía, no lo hace el jurado electoral especial. Y cuatro, el Jurado Nacional de Elecciones es el organismo constitucionalmente autónomo que se erige como la máxima autoridad de justicia electoral de Perú, concebido como el garante de la legalidad, imparcialidad, transparencia de los procesos electorales. Tiene la misión fundamental de velar por el respeto a la voluntad popular expresada en las urnas. Sobre las funciones de este organismo, o sea, del Jurado Nacional de Elecciones, se refiere, ¿no? Identifica premisas correctas. Las correctas son la 2 y 4. La 2, perdón, dice proclama los resultados electorales nombrando y otorgando las credenciales correspondientes a los candidatos electos, cierto. 4, fiscaliza la legalidad de la ejecución del proceso electoral desde el inicio de la jornada hasta el final, ¿no? Eso es cierto. La 1, ¿por qué es falso? Dice que el Jurado Nacional diseña y ejecuta el programa de capacitación operativa dirigido a los miembros de mesa. Eso es falso, pues. Esa capacitación para que seas miembro de mesa la hace la OMPE, no la hace el Jurado Nacional. Y también es falso la 4, ¿no? Que dice que el Jurado Nacional vendría a fiscaliza la legalidad de la ejecución del proceso electoral desde el inicio de la jornada. Ah, no, perdón, eso no es. Estoy hablando que es falsa la 3, ¿no? Perdón, la 3 dice falso, prepara, depura y mantiene actualizado el padrón electoral. Eso es falso, porque ya dije que el jurado no prepara el padrón. ¿Eso quién lo hace? Lo hace RENIEC, ¿no? Entonces, ahí es el RENIEC, ¿no? Coordinando con la Oficina Nacional de Procesos Electorales, ¿no? RENIEC hace el padrón. Bien, eso es todo. Entonces, si no hay alguna pregunta, ya es la 1:30. Entonces, muchas gracias por su atención y asistencia a la clase. Cuídense y nos vemos la siguiente semana. Hasta la próxima. Bendiciones.